Bueno, ante todo, certidumbre. Creo el hecho de que hayamos tenido un resultado electoral tampoco decisivo y el hecho de que hayamos tenido una asamblea legislativa menos fragmentada, pero igualmente con una división de fuerzas importantes, genera mucha incertidumbre sobre cuál va a ser el norte de la política económica y si el próximo gobierno va a poder materializar eh, grandes reformas o implementar medidas para contener algunos de los problemas que el país viene arrastrando, en particular el tema fiscal. Creo que hay grandes problemas estructurales en la economía costarricense. El tema del desempleo es un problema estructural que se viene arrastrando desde hace 10 años, pero el mayor de todos, sin duda alguna, es el tema fiscal. De tal forma que yo creo que lo que tenemos que concentrarnos en el corto plazo es para que las distintas fuerzas políticas y los dos partidos y las dos opciones electorales que están en el tablero de cara al 1 de abril presenten un plan que sea incluyente, es decir, que extiendan puentes a los otros partidos que no quedaron en esta segunda ronda y que brinde detalles sobre cómo enfrentarían esta situación fiscal que nos tiene al borde de una crisis. Así que yo creo que lo que necesitamos en este momento, en el corto plazo, son señales claras que brinden certidumbre. Ya después podemos entrar a discutir detalles, ya después podemos entrar a discutir otros problemas también que urgen. Nuevamente el tema del desempleo creo que es uno de ellos, pero en materia fiscal necesitamos señales contundentes, primero de extender puentes a otras organizaciones políticas, a otros partidos políticos, y segundo de medidas específicas sobre cómo hacer frente a ese problema. Bueno, creo que los empresarios, como los generadores de riqueza del país, deberían ser un poco más contundentes en exigirle a ambos candidatos claridad sobre sus ideas económicas. Por un lado, Fabricio Alvarado, su plan económico es básicamente una página en blanco, no hay mayor detalle sobre los grandes temas que afectan al país en materia económica o su equipo en ese rubro. Y por otro lado, el candidato del PAC, Carlos Alvarado, más bien lo que preocupa a su equipo económico y sus ideas económicas. Yo creo que el hecho de que un 53% del electorado no votó ni por Renovación Nacional ni por el PAC brinda una oportunidad para que el empresariado lidere a la sociedad civil, exigiéndole a ambos partidos detalles sobre sus propuestas y en el caso del PAC en particular, que acepten un compromiso de por lo menos tomar en cuenta temas de reducción del gasto, temas de empleo público y otros aspectos como la incorporación a la Alianza del Pacífico, que también se han ido posponiendo en este gobierno del PAC. Hace unos años Japón aumentó su impuesto de venta, su impuesto del valor agregado, pasó del 5% al 8% y el país rápidamente entró en una recesión. ¿Por qué? Porque golpea el consumo. Al golpearse el consumo, por lo menos lo que se está hablando en Costa Rica, que es introducir un IVA que gravaría un 13% muchos de los servicios que actualmente no pagan ese impuesto, pues eso afectaría la economía sí o sí. Entonces, el hecho de que el gobierno necesite recursos frescos no necesariamente tiene que ir a contrapelo del crecimiento económico. Hemos visto ejemplos alrededor del mundo de países que hacen reformas tributarias encaminadas a potenciar la competitividad del país, encaminadas a potenciar la reactivación económica del país, que no solo logran su objetivo en ese norte, sino que también terminan generando más recursos al gobierno. Una economía bullante, una economía en crecimiento es una economía que genera más recursos al fisco. Entonces, a mí me gustaría que en Costa Rica el énfasis de la reforma tributaria sea potenciar el crecimiento económico y de esa manera generarle más recursos al gobierno. Si nosotros vemos la carga tributaria de Costa Rica en los últimos 20 años, veremos que el periodo en que la carga tributaria de Costa Rica más creció fue del 2004 al 2007. Y no fue un periodo en donde se aprobaron nuevos impuestos, sino fue un periodo en donde la economía creció en un promedio anual del 5.5, 5.6 promedio anual. Es decir, hubo alto crecimiento económico y eso llenó las arcas del gobierno. ¿Por qué no pensar en algo similar? Y sí, efectivamente, uno de los puntos que deberíamos más bien incluso tomar en cuenta es cómo simplificar el sistema tributario y cómo reducir
la tasa del impuesto corporativo, que actualmente es bastante alta, está en un 30%, el promedio de la OECD es 24%, Estados Unidos la acaba de bajar al 21%, y ciertamente nos estamos quedando atrás en materia de competitividad en ese campo.